Ahora nos acompaña Luis Ricardo, él es experto en seguridad y protección y quisimos traerlo hoy con nosotros aquí, que le agradecemos muchísimo que esté con nosotros, que nos acompañe Luis, porque es un tema que preocupa bastante, sobre todo cuando se trata de niños. Yo como mamá me pongo a pensar en mi hijo, de cómo decirle, qué hacer en este caso que vemos que no es un caso aislado, porque se han dado muchas de estas masacres en los Estados Unidos. ¿Por dónde empezar? No nos queda más remedio que empezar por la realidad. Prepararse para ello, ¿no? No podemos ya a los Mentalizarse. niños hacerle cuentos de hadas con respecto a esto, porque la realidad es que no funciona. Tenemos que ir de frente, o sea, tenemos que decir qué es lo que está pasando y la realidad de lo que puede suceder. Y hay un problema que tenemos, que pensamos que lo que pasó allí no va a pasar aquí. Claro. No le va a pasar a mi familia, no le va a pasar a la familia de ustedes o a la familia de cualquiera. Y eso es un error que nos está golpeando mucho. Pues no nos preparamos suficiente. Usted, como experto, ¿qué recomendación daría para intentar saber, y voy a remarcar lo de intentar, porque cuando evidentemente alguien te dispara o alguien te apunta con una pistola, poco puedes hacer ahí? Pero ¿qué podemos intentar hacer para evitar ese tipo de situaciones si nos vemos dentro de un tiroteo? Siempre se puede hacer algo. Las armas fallan en un % muy grande. ¿Qué pasa? Que estas personas no escogen cualquier blanco. Ellos, es lo que nosotros le llamamos blancos suaves o blancos fáciles. En inglés sería soft targets. Ellos escogen blancos que sean así. Son blancos que específicamente ellos pueden ir, campean por su respeto, disparan y no hay ninguna oposición que ellos puedan encontrar específicamente para evitar eso. Tenemos que convertir nuestras escuelas. De hecho, ya no las escuelas, no hace ni unos días fue el mercado. Claro. Entonces ahorita no podemos ir a un mercado, no se puede salir. Entonces, en otras palabras, tenemos que convertirnos nosotros mismos en blancos difíciles. ¿Y cómo logramos esto? Tenemos que entrenarlo, tenemos que prepararlo, tenemos que hacerlo en las casas, simulacros en las casas con nuestros hijos, enseñarles cómo suena un arma realmente. Hay un problema con la fantasía que vivimos en la sociedad moderna. Los niños ven juegos de video, todo es internet, y ellos piensan que en un juego de video como Call of Duty, por ejemplo, disparas y el arma suena de esa manera. Y de hecho, el cerebro no tiene capacidad de cómo distinguirlo, porque el cerebro usa eso como una especie de modulador de la realidad. Que, por ejemplo, si usted va en cualquier entrenamiento que se hace hoy en día, cuando usted está en el ejército, eso es lo que se hace. Entonces, si mi cerebro no sabe distinguirlo, a nuestros niños tenemos que enseñarlo. Que a veces no va a quedar remedio que llevarlo a que sepan cómo suena un arma, el ruido de un arma, los gritos de una persona. Ese tipo de cosas no va a quedar más remedio que tener que hacerlo. Luis, en ese entrenamiento, corríjame si no estoy en lo cierto, y se lo digo por la experiencia que tengo, porque pues, por la profesión que tengo, he hecho varios cursos de entrenamiento para enfrentarte a un tiroteo con el FBI. Son 3 pasos. El primero de ellos, salir huyendo. Si puedes, salir corriendo. Exacto. El siguiente, si no te queda otra opción, a esconderte. Y la última opción es pelear. Enfrentarte a él. Tienes que pelear. Pero a un niño, ¿cómo se le dice esto? ¿O cómo se le trata de explicar qué hacer y cuáles son los pasos a seguir? Obviamente me imagino que el de correr funciona, el de esconderte si no tienes otro remedio. Pero ¿y entonces, Luis? Ya digo, es un tema bastante difícil, bastante complejo. Claro. Y es un atentado a la sociedad. ¿Qué pasa? Yo le venía conversando ahorita que la seguridad es la base de una sociedad. Totalmente. Si usted no se siente segura para sentarse a hacer este programa, ¿cómo va a proveer para su familia y por consiguiente cómo va a hacer todo lo que sigue? O sea, es un atentado a la sociedad lo que estamos enfrentando. Entonces, no se trata de un hecho aislado de un día, es algo que sigue viniendo solamente del 2000 al 2018, 277. Este año, mira ya por cuánto vamos. Estamos hablando que la distancia no es ni siquiera de 2 meses. No vamos ni a medio año, claro. Y no hace ni una semana ocurrió un tiroteo. Luis, por su experiencia, estamos ahora mismo tratando ese tercer paso, que es que no te queda otra y te tienes que enfrentar al pistolero o a la pistolera, ¿no? En este tipo de cursos también te enseñan a agilizar la mente y a mirar a tu alrededor para detectar lo que pueden ser armas y utilizarlas contra. Entonces, yo he visto en varios cursos que se hacen también en la escuela a los niños a identificar qué tienes. A lo mejor al niño no se le ocurre a la primera una silla, pero si tú a ese pequeño, a ese menor de edad, le dices que la silla puede ser un arma... Los libros, la mochila que lleva, el backpack... Tijeras. Lo que sea. Estamos hablando de menores que tienen que salvar su vida. Tienen que salvar su vida. Y ellos pueden hacer algo. En este caso, el maestro es una figura muy importante y no va a quedar más remedio que hacer cambios hasta inclusive en el sistema de educación de forma tal de que esto se convierta en algo que sea constante. ¿Qué pasa? Pasó, por ejemplo, Parkland. Claro. Y enseguida uno baila, entonces empiezan las escuelas y hacen los simulacros, etcétera. Pero se va yendo.
porque la seguridad, eso es lo que tiene, es muy complejo. Se va yendo, se va yendo, se va yendo y ya como que no va a pasar nada, no va a pasar nada, no pasa. Y ahí es donde viene este tipo de situación. Entonces no podemos ya, los Estados Unidos por mucho tiempo fuimos un país que era bastante seguro en muchas cosas, pero ya estamos a la altura de países, por ejemplo, como Israel, o como países en Sudamérica como México, o otros países que se enfrentan a problemas de seguridad mucho más complejos. Entonces hay que verlo así, hay que ver que esta situación puede suceder y que nos puede suceder a nosotros. Que le puede suceder a cualquiera. Y lo que hagamos, lo que podamos, lo que tengamos que hacer, como lo que usted tenga, lo que tengamos que hacer todos para evitarlo, no tiene límites. Es mejor. Recomienda, por tanto, sí. No, le iba a decir que justamente hablando a mí como mamá, le juro que, y estoy segura que usted en casa también está conmigo, no me puedo ni imaginar estas familias que están pasando por esto, la angustia que han de sentir cada uno de los padres y los que somos padres, que tenemos niños pequeñitos en la escuela, también cómo reaccionar ante una situación así y cómo aprender o enseñarles a ellos a defenderse en estos ciertos casos. Me imagino que también el momento de enseñarle a los niños las salidas de emergencia son primordiales, el correr, el identificar qué hay a su alrededor en caso de que, como bien mencionaba usted, se sientan con temor a algo, reaccionen. Identificar de dónde viene el peligro. Uno de los errores más grandes que se cometen es que oigo un ruido, gritos o lo que suena un disparo y en vez de salir corriendo contrario voy a querer saber qué está pasando. Me quiero enterar. Y ese enterarme ha causado muchas víctimas en estos casos. Todos estos tiradores activos tienen varios denominadores en común. Por ejemplo, uno, en su mayoría son jóvenes de esas edades, jóvenes que están en esa edad de adolescencia, es una inmensa mayoría. Segundo, ellos buscan hacer fama, o sea, buscan ser reconocidos, hacer un evento que todo el mundo entero lo vea. Y hacen cosas que sean rápidas y que puedan causar la mayor cantidad de víctimas posible. Por eso, si nuestros hijos aprenden a bloquear una puerta, esta persona no va a perder tiempo en romper esta puerta cuando allí puede seguir corriendo para allá. ¿Sí? Luis, quédate con nosotros porque tenemos mucho más de qué hablar. De hecho, quiero comentarles lo que dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott, que dio a conocer precisamente hablando de algo que puede identificar, ¿no? Cómo funciona la mente de estas personas, que es algo realmente muy difícil de explicar, pero el autor de la masacre ha sido identificado como Salvador Rolando Ramos, de 18 años, residente de Uvalde, Texas, y ciudadano estadounidense. Aseguran que él estudió en la secundaria Uvalde y de acuerdo con el gobernador, pues Ramos, al parecer, como le comentábamos también, Antonio, al inicio del programa, le habría disparado a su abuela y después abandonó su auto para después llegar a esta escuela primaria. Ahí tienen ustedes, delante de su pantalla, delante de sus ojos, a este sujeto que habría matado a este número de niños y a esa maestra. Y acorde a los primeros datos de la investigación, él fue hasta la escuela, ahí se bajó del vehículo y una vez ya dentro, pues abrió fuego. No obstante, este sujeto fue abatido a tiros por la policía 1 hora y media después de comenzar ese ataque. El gobernador también ha dicho que Ramos, así lo han confirmado, actuó solo. Es decir, que él no contaba con ayuda. ¿Esto es habitual cuando una persona pues decide cometer un ataque o suelen también decir, a ver si tengo un poquito de respaldo? Es habitual que ellos lo hagan ellos solos. Sí, que ellos preparan todo eso en su mente, es como una especie de fantasía, la mayoría de ellos viven esa fantasía. Y entonces se crean esa fantasía y ellos mismos la tratan, la ejecutan. Ahora, no es que ellos solos de repente llegaron, porque este muchacho de dónde tenía ese acceso a esas armas de fuego, cómo conocía, cómo funcionara, porque nadie sabe cómo funciona un arma a menos que una persona te lo haya enseñado anteriormente. Y entonces esas cosas también hay que considerarlas. Claro, cabe mencionar que también muchos de los autores de masacres que hemos visto en los últimos momentos han dado indicios de alguna u otra manera en las redes sociales. Aparentemente este chico, horas antes de que perpetrara esta masacre, habría puesto fotos de sus rifles en sus redes sociales. ¿Cómo poder identificar, en este caso las autoridades, estas alertas que nos están mandando estos jóvenes justo antes de cometer actos similares? De hecho, de por sí ya eso es una bandera roja, no una bandera roja, un banderín, una pancarta roja. Claro. Porque para comprar armas tienes que tener 21. ¿Cómo es posible que un joven de 18 años tuviera ese tipo de armamento? De alguna forma llegó a las manos de esta persona. No es que sea específicamente esa la razón, pero esas son cosas que hay que considerar. Y son cuestiones que ahora mismo están en el aire, son determinados detalles que es la investigación la que en las próximas horas o en los próximos días vamos a poder ir contando aquí.